lectura ha sido tradicionalmente una de las habilidades más importantes para la adquisición de conocimientos, pero en la actual sociedad de la información, la lectura adquiere una nueva dimensión por la revolución de las nuevas tecnologías. Los hábitos de lectura han cambiado. Cada vez se lee más en pantallas, en cualquier lugar y en diferentes soportes. Este es el escenario al que se enfrentan cada día los profesionales encargados de fomentar y animar a la lectura. Hoy nos acompaña el profesor de la Facultad de Educación de la UNED, Tiberio Feliz, director del curso de formación permanente Animación a la Lectura 2.0, para analizar las innovaciones en la lectura con soportes tecnológicos. Para ello, le acompaña una invitada. Pues bien, es un placer para mí acoger hoy en este programa a Madelon Lánchez, que ya conozco desde hace varios años y por diversos motivos. Madelon es de la empresa Magic Tales y hoy vamos a hablar de uno de los aspectos más innovadores que podemos encontrar hoy en día en la lectura con soportes tecnológicos, es decir, con la lectura que hacemos sin un libro de papel. Muy buenos días, Madelon. Buenos días, Tiberio. Gracias por permitirme estar aquí hoy. Bien, pues entonces quizá podríamos empezar por hablar precisamente de los cambios tecnológicos con los que nuestros oyentes se encuentran hoy en día. Ya cualquier persona sabe que hoy leer ya no es coger un libro de papel, ¿no? Un libro encuadernado o unas hojas de papel. Hoy se puede leer con muchos dispositivos muy diversos y muy variados, ¿no? ¿Cómo ves la situación actual del campo tecnológico de la lectura? Pues yo creo que vivimos una época muy interesante porque por un lado está lo que es la adaptación de los textos, lo que todo el mundo conoce como esto de la lectura de los e-reader, donde lo único que vemos es prácticamente una conversión del libro clásico, texto, a un PDF o un formato EPUB, que se lee en cualquier reader o tableta. Desde ese punto hasta todos los nuevos componentes que se van integrando, como pueden ser la imagen, la animación, los vídeos y el audio, con las locuciones, los diferentes idiomas. O sea, hay muchas posibilidades de enriquecer ese punto de partida y de hecho se están realizando diferentes tipos de producciones. ¿Tú crees que el tipo de soporte en el cual leemos determina el tipo de lectura que hacemos o es independiente? Yo creo que es independiente, la verdad. Evidentemente, a mí me gusta leer libros físicos, hago libros digitales y también me gustan, pero son experiencias distintas. Ahora, también hay que tener en cuenta leer quién. Leer un adulto, leer un niño, leer un adolescente. ¿Y qué tipo de lecturas estamos hablando? ¿Es un libro, es una lectura narrativa? ¿Es una lectura de investigación? ¿O es simplemente entretenimiento, ya entrando, por ejemplo, en cómics? O sea, con formatos que ya implica la presencia de imagen, una importante presencia de imagen. Bien, vamos a intentar explicarle a nuestros oyentes ¿cuál es su trabajo realmente cuando intentas integrar el sonido, la banda sonora en una lectura? Primero, para que lo entiendan, explícanos un poco cuál es el soporte en el cual se puede leer ese tipo de obras. Primero, nosotros trabajamos con diferentes tipos de formatos, desde lo que puede ser el formato EPUB, que es el EPUB 3, que es el que permite integrar audio, por ejemplo, o imagen o animaciones, hasta lo que es crear una aplicación para, por ejemplo, los teléfonos inteligentes o las tablets. Y claro, cada formato requiere un tipo de producción distinta. En nuestro caso, además, estamos ahora muy entusiasmados con un formato nuevo que encontramos, que son los book track. Los book track lo que hacen es sincronizar a texto una banda sonora compuesta por música y efectos de sonido, pero sin narración.
Y lo interesante es que el sistema que tiene detrás son aplicaciones, solo pueden ser leídas o por web, en ordenadores, o si no, en tablets o iPhones, o iPhone o Android, quiero decir, teléfonos inteligentes. Estas aplicaciones lo que tienen además es una tecnología que permite que la banda sonora se vaya sincronizando a la velocidad de lectura. Entonces, eso implica que a la hora de producir, nosotros producimos, por ejemplo, el audio para este tipo de formato, ya no podemos contar con que tenemos un tiempo de duración concreto, como por ejemplo cuando hay una narración. En un audiocuento, donde hay una narración, la narración manda. Todos tenemos que leer a esa velocidad. Pero en este caso que la narración no está, pues nosotros tenemos que contar con que de pronto un niño que va a leer a unas 100 palabras por minuto, pues lo va a leer muy despacito y la banda sonora tiene que adaptarse a eso. Pero de pronto aparece un adulto que lo quiere leer y ese adulto lo puede leer entre 200 palabras y 300 palabras por minuto. Con lo cual, pues es un desafío el poder montar una misma banda sonora que independientemente de la velocidad de lectura, pues funcione bien. Por tanto, una primera conclusión a partir de lo que nos estás explicando es que en el mismo dispositivo están los dos estímulos. Está el estímulo visual, ¿no?, las letras, el texto que tengo que leer, y el mismo dispositivo es el que me proporciona la banda sonora, ¿no? Correcto. Es decir, que no tiene que ver, por lo tanto, con la lectura clásica de si estoy leyendo un libro y me pongo la radio o me pongo un disco, ¿no?, que serían, digamos, dos fuentes diferentes de estímulo. En este caso, procede todo del mismo estímulo. Hablaremos después de cómo funciona eso, ¿no?, a través de la investigación que has desarrollado precisamente sobre los más jóvenes, ¿no? Pero para que acabemos de entender perfectamente cómo funciona eso, ¿de qué forma el dispositivo se da cuenta de que el lector avanza o lee más rápido o más lentamente? Pues precisamente, o sea, la aplicación que se crea tiene el sistema de la aplicación tiene un algoritmo que lo que hace es calcular y recalcular la velocidad de lectura a través del pase de páginas. A medida que el lector va pasando las páginas, el sistema, la aplicación, se da cuenta de si el lector está leyendo más o menos rápido y a qué velocidad está leyendo. Además, tiene una serie de posibilidades para que tú puedas, si tú ves que, sobre todo al principio, cuando todavía no estás, es la primera vez que estás leyendo, pues arranca a una velocidad determinada, tú puedes indicarle tocando la pantalla que quieres que resincronice en un momento concreto del cuento, o tú quieres volver atrás porque dices, pues esto me ha gustado, pero lo quiero volver a escuchar, o lo quiero volver a leer, o no lo entendí. Simplemente haciendo doble clic en la pantalla, donde en el texto que tú quieras volver a empezar la lectura, pues ahí se vuelve a sincronizar. Eso permite que el aparato entonces sepa cuál es la velocidad de la lectura. Pero entonces, digamos, hay una grabación, ¿no?, del sonido que se va escuchando a medida que uno va leyendo. ¿Qué hace entonces el aparato para poder, digamos, adaptar ese audio a esa velocidad? Porque no será tan simple como que vaya mucho más rápido o que vaya más lento. Tendrá que ser otro tipo de... Sí. De hecho, eso es muy importante porque el audio no se ve afectado. Por eso es tan difícil el tipo de producción que hay que hacer. Porque no es que el audio se empiece a escuchar lento o vaya mucho más rápido porque leemos rápido. No, lo que hace es reproducirlo a la velocidad normal. La cosa es que, lo interesante es que quien lee rápido, quien lee despacio, tiene una experiencia distinta de lectura. ¿Por qué? Porque el audio no va a ser exactamente igual. De hecho, cada vez que lo leas, como no lo vas a leer a la misma velocidad, también puedes ir descubriendo cosas nuevas de ese audio que está integrado. Los audios se sincronizan a momentos concretos, se sincronizan contra párrafos. De hecho, el sistema de BookTrack es un formato, pero también es una empresa que es quien creó el formato. El builder que ellos ofrecen para que tú puedas crear, cualquier persona que quiera crear su BookTrack lo puede hacer. Lo que hace es que te permite seleccionar un párrafo o una palabra o una página entera y decir, bueno, durante todo este texto yo quiero que se escuche este audio. O cuando se llegue a esta parte que dice que sonó un trueno, pues yo quiero que suene un trueno. Entonces selecciono esa sección,
o sea, lo pinto, como cuando seleccionamos en Word, vamos, un texto, y entonces nos permite simplemente seleccionar el audio que queremos sincronizar y ya está. Es muy sencillo de utilizar. Ahora, independientemente de que tú leas rápido o lento, cuando llegues a ese momento en el que el trueno suena, vas a escuchar que el trueno suena. Eso es francamente, o por lo menos parece francamente difícil, ¿no? Bueno, no, en realidad yo creo que es todo cuestión de... Es complejo desde el punto de vista de producción, no los efectos que son aislados, porque los efectos que son aislados son muy sencillos de producir, precisamente por eso, porque tú dices, yo quiero que este efecto suene cuando llego a esta palabra, o a esta frase en concreto, o en este preciso instante. Tú pones una marca en el proyecto de creación de BookTrack, y en el momento que el lector llegue a esa marca, pues ese efecto de sonido se va a disparar. Ahora, la banda sonora, lo que es la música, por ejemplo, es lo más complicado. La ambientación sonora no tanto, porque las ambientaciones suelen ser más bien como colchones, no sé, lluvias, pajaritos, calles. Eso es más fácil de producir. Pero la música, si tú realmente quieres hacer una música cinemática que apoye realmente lo que está sucediendo, pues tiene la complejidad de que tiene que tomar en cuenta todo el proceso de la historia. Pero se puede. De hecho, nosotros lo estamos haciendo y estamos muy contentos con el resultado. Lo hemos empezado a testear con niños y los niños pues la reacción que hemos tenido con ellos ha sido muy positiva, así que estamos muy contentos. Muy bien, hablemos de eso precisamente, de esa experiencia que has llevado a cabo con niños. Uh-huh. Y con tabletas, ¿será? Sí. ¿No? ¿De qué edad eran los niños? De 6 años, 7. Primero. Bien. O sea, empezaban a leer. Empezaban a leer, ¿no? O sea, estaban en el final del primer año en el que empiezan con el proceso de lectura. Por eso también leían muy despacito. Cuando hablamos de una... Y tiene que ser un cuento con letra grande, evidentemente. Sí, en ese caso era letra grande. Bueno, pero es que en ese sentido el sistema también te permite adaptar. Tú puedes decir que quieres ver la letra más grande o más pequeña. O sea que tú puedes poner una letra enorme dentro de la aplicación, ¿no? Igual que en ese sentido no es muy distinto a cualquier otro e-reader. ¿Ese cuento tendría ilustraciones también? No, porque lo interesante del formato BookTrack, y para nosotros es lo relevante, y es el motivo por el cual apostamos por ese formato, es porque no integra ilustraciones. Creemos que es cierto que a determinadas edades las ilustraciones pues están muy bien porque aportan información cuando son más pequeños, que de hecho, digamos, la prelectura en la cual realmente los niños más que identificar el texto se centran más en la información que la ilustración aporta. Pero nosotros hemos detectado que hay problemas a la hora de leer, del aprendizaje, de la comprensión lectora en los más que niños, en los adolescentes, y después, ¿y cómo afecta eso en la vida del niño, del adolescente y de la persona adulta posteriormente? Entonces nosotros lo que queríamos era producir algo que permitiese a los niños encontrar interesante leer un texto que no tuviese ningún otro tipo de aliciente. O sea, que no tuviera imágenes, que no tuviera ilustraciones, que no hubiera nada que lo hiciera atractivo, salvo la historia. Ese era nuestro desafío, que el niño encontrase interesante leer y que nadie le leyese, que ellos pudieran encontrar su propia voz dentro de la historia. Yo creo que ya hemos comprendido bien cómo funciona. Es decir, que imaginamos cada niño con su tableta, un cuento textual, de texto visual, verbal, por lo tanto, sin ilustraciones, y ese niño tiene unos cascos, por lo tanto, sí. Porque claro, cada uno tiene una experiencia de lectura diferente, es así, ¿no? Exacto. De hecho, o sea, los cascos es mejor tenerlos, no son obligatorios, pero cuando se trabaja en una clase donde hay 30 niños, uno al lado del otro, pues es mejor que los tengan, porque si no estarían escuchando lo que escuchan los demás y no se podría realizar la actividad. Evidentemente, si tú tienes los cascos puestos, pues al escuchar el audio y solo escuchar el audio y no haya ningún otro sonido que te pueda distraer, pues la sensación es más inmersiva, si cabe. Y para los niños era un juego. Para ellos querían ponerse los cascos y era lo que más querían, ¿no? Saber qué era lo que iban a escuchar.
Bien, algunas preguntas que los oyentes se tienen que estar haciendo en este momento. Por ejemplo, ¿ese audio distrae al niño? Esa era una de las grandes dudas que nosotros teníamos cuando realizamos el testeo. La empresa que desarrolló el formato hizo ya dos investigaciones al respecto, una con adultos universitarios y otra con niños. Su investigación dio, en el caso de los niños, que son en el ámbito en el que nosotros nos hemos centrado, su investigación dio como resultado que hicieron una serie de test de evaluación de comprensión lectora y a su vez también hicieron una evaluación de interés en la experiencia, si les había resultado atractivo, ¿no? Si no les había gustado, ese tipo de cosas. Y lo que ellos concluyeron fue que la comprensión lectora aumentó, o sea que no hubo factor de distracción. Claro, se comparó niños que leyeron sin el audio y niños que leyeron con el audio. Entonces, no les preguntaron si les había resultado divertido leer con audio, sino si les había resultado divertido leer. Comparando contra el grupo de control, encontraron que los que tenían la banda sonora, pues les había gustado más la experiencia. Y el otro detalle interesante fue que también hicieron una prueba, comparar niños que tenían dificultades lectoras contra niños de lectura normal. Y encontraron que la respuesta positiva frente al estímulo fue mayor en los niños con dificultad lectora. O sea, los niños con dificultad lectora fue más evidente el aumento en la comprensión lectora comparado contra el grupo de control. Entonces, siguiendo esos datos, nosotros nos animamos a probarlo con niños aquí en Madrid. Y lo que nosotros nos encontramos fue que sí que aportaba. O sea, ellos cuando después tuvieron que hablar con respecto a la historia y demás, no lo determinaron como algo que les molestase. De hecho, les gustó mucho. De hecho, a veces pensamos si no les gustó demasiado el audio, si no se centraron mucho en el audio. Pues es una cosa que tenemos que también investigar en un futuro, ¿no? Ese tipo de efectos que estás describiendo podrían relacionarse con un aumento de la concentración. Uh-huh. La concentración cuando uno lee sí. es fundamental. En cualquier tipo de lectura, ¿no? Pero sobre todo estamos hablando de una lectura entretenida que requiere atención cuando hay o ya no digamos el estudio, ¿no? Por lo tanto, el tema de la atención a mí me parece, de hecho, de lo que más me llamó la atención precisamente dentro de tu investigación, ¿no? Que parece en efecto demostrarse que los niños con una banda sonora están mucho más inmersos en la experiencia y por lo tanto están más concentrados, ¿no? Claro, sea la experiencia que sea, si es una aventura, si fuese una poesía o lo que fuese, con lo cual veo en efecto que ahí hay unos elementos muy importantes desde el punto de vista didáctico, porque precisamente hay todo un cuadro, ¿no? de análisis y de investigación sobre precisamente la falta de atención o la dispersión de la atención o la dificultad que tienen algunos niños y no tan niños, ¿no? En mantener la atención hacia un foco cualquiera, en este caso hacia la lectura. Por lo tanto, yo veo, no sé si tú también lo aprecias, una línea de desarrollo muy interesante en esa dirección, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, es lo que más nos animó, porque veíamos uno de los problemas que habíamos detectado en por qué los niños no leían o les costaba concentrarse, era precisamente el hecho, hay muchos autores que plantean el hecho de que el niño está tan expuesto a tantos estímulos, que está acostumbrado a estar expuesto a muchos estímulos. Entonces, necesita, de hecho, poder recibir diferentes estímulos para hacer algo. Entonces, lo que nosotros hicimos también fue investigar un poco los canales de proceso que tiene el cerebro con respecto a la información visual que entra por la lectura del texto y saber si eso podía interferir con la información emotiva, sobre todo, que da la ambientación sonora. Porque la ambientación sonora lo que comunica son emociones. Transmite si hay miedo, si hay alegría, si hay tristeza, si se está en un lugar peligroso, si se está en un lugar apacible. Ese es el tipo de información que da la banda sonora. Entonces complementa, y además en los que son los procesos cerebrales, se complementan también las dos informaciones. De hecho, la información visual y la información sonora recrea
en el cerebro la información visual. Hablo del texto, de la lectura de texto, pero lo que se lee en el texto, la interpretación de ese texto, sumado a la información emotiva que da la música, recrea en el niño una información visual. El niño ve cosas, o sea, se imagina. Y eso es lo interesante. Lo interesante de este tipo de lecturas es que potencia no solo el concentrarse en algo porque estamos dándole esos estímulos extra que necesita, sino que le permite desarrollar, comprender mejor lo que está, porque se ha centrado en todos los estímulos le centran hacia un mismo mensaje, le permite conectar con las emociones que ese audio le da. Sí, yo de lo que estás diciendo me rescato ahora la palabra emoción. A mí me parece que el tema de las emociones en cualquier persona, ¿no? Es fundamental en cuanto el hecho de que uno viva una experiencia, ¿no? Uh-huh. Esté sumergido en una experiencia emocional, evidentemente eso facilita la concentración, favorece los procesos de atención y por lo tanto va a ser mucho más eficiente, va a recordar mucho mejor. Sí, y además desarrolla la imaginación. Ese es el otro punto. O sea, en este mundo visual en el que estamos, hablamos de los nativos digitales, ¿no? Acostumbrados a Internet, lecturas mucho más rápidas, lecturas de pantallazos, vamos saltando de un lado a otro, lectura superficial. Pues esto lo que hace es que al niño concentrarse en lo que es el contenido de la historia que está leyendo, imagina. No hay nadie que se la lea, no hay imágenes que le condicionen cómo es una cosa u otra. Entonces, todo esto hace que el niño además desarrolle su capacidad de imaginación, inventiva, su creatividad, en el fondo. Entonces, todos esos son los puntos que nosotros encontramos positivos de este formato. Pero no solo por la lectura, sino de cara a lo que hablamos del tema de investigaciones o de líneas, de posibles futuras líneas de acción. Como comentaba, el BookTrack creó un sistema que permite a cualquier persona realmente crear book tracks. Y no se necesita ningún tipo de conocimiento de programación. De hecho, hay digamos, dos portales. Uno que es para libros normales digo, BookTrack normales, esto que tú, como en cualquier portal que uno entra y quiere comprar un libro, entonces paga, se descarga el libro, pues hay un portal de ese tipo. Y después hay otro portal que para mí es el más interesante, que es BookTrack Classroom, que es el que nosotros utilizamos para hacer la experiencia con los niños, porque ese portal permite a los profesores, por ejemplo, si se quisiera trabajar en un entorno formal, en el cole, permite al profesor crear un entorno privado. Por ahora la herramienta además es gratuita, toda la herramienta, permite crear un entorno privado en el que invita a sus alumnos a participar y con esta herramienta sus alumnos pueden crear los BookTrack, que pueden utilizar textos preexistentes o pueden ellos mismos crear el texto. El sistema también les da la posibilidad no solo de poder armarlo, sino que les da acceso a una base de datos de más de 20.000 tracks musicales y efectos de sonido, con lo cual los chicos lo único que tienen que hacer es pues revisar la base de datos, seleccionar las músicas y los efectos que quieren y sincronizarlos con el texto que hayan elegido. Entonces eso es un trabajo no solo de comprensión, sino para seleccionar los audios, pues tienen que saber por qué van a seleccionar ese audio, por qué esa música y por qué no otra, por qué la vamos a colocar aquí, por qué no. Pues es un trabajo fascinante para ellos. Esa parte del planteamiento pedagógico también a mí es de lo que me parece más interesante, porque no se trata solo de elaborar recursos, libros, en este caso, para las personas, ¿no? Para los lectores, sino que los propios lectores a su vez pueden ser los compositores, ¿no? Para entendernos. Uh-huh. Eso desde el punto de vista pedagógico es fundamental, que es no solo ser receptáculo, sino también actor, ¿no? Eso lo hemos explicado y lo hemos aplicado a muchísimas cosas, ¿no? Desde el punto de vista comunicativo significa que no solo soy receptor, sino que también soy emisor, el famoso modelo Emirec, ¿no? Por ejemplo. Sí. Desde el punto de vista del consumidor, por ejemplo, es que no soy solo un consumidor, sino que también soy un productor de lo que voy a consumir. Es decir, que vemos que entra perfectamente dentro de esta nueva corriente, vamos a decir social, ¿no? y cultural que nos ha tocado vivir y que desde luego tiene que tener también su desarrollo pedagógico dentro de las escuelas, ¿no? Sí.
Y de hecho, con los profesores con los que hemos hablado del tema, pues están todos diciéndonos, por favor, vengan, que queremos hacer pruebas. Para hacer las pruebas no necesariamente los chicos tienen que, a la hora de crear, más que tener tablets, necesitan tener acceso a un ordenador normalito, con conexión a internet, eso sí, porque todo el sistema está en la nube. Pero nada más que tener con cualquier sala de tecnología de hoy en día, de cualquier colegio, se puede trabajar con esta tecnología. Y nosotros lo que queremos, y estamos en este proceso de producir metodología para orientar un poco a los maestros y a los profesores y profesoras a la hora de poder implementarla y dirigir un poco a los chicos. Además, yo veo que encaja muy bien con la tecnología de moda en este momento, que son precisamente las tabletas, ¿no? Sí. A lo que se une, a su vez, todas las posibilidades de la ubicuidad, la movilidad. Por lo tanto, claro, no es lo mismo ir en el autobús o en el metro leyendo un libro en papel, por ejemplo, o en tableta sin más, a meterse en esta inmersión también sonora y ambientada, ¿no? Que creo que da una nueva dimensión a la lectura, ¿no? ¿Qué proyectos tienes de forma inmediata con esto? ¿Seguir investigando, desarrollar nuevos modelos? ¿Por dónde vas a trabajar en los próximos meses? Bien, pues por un lado estamos desarrollando una colección de cuentos infantiles para precisamente poder continuar con el testeo de la tecnología, de la aceptación con los niños, e ir mejorando lo que es la parte de producción. Como editorial digital, pues tenemos esta línea de producción. No solo en niños, sino también en adolescentes. En adolescentes tiraremos por contenido más de thriller, de misterio. Son dos tipos de productos distintos porque queremos precisamente testear además el tipo de producto, el tipo de formato, mejor dicho, con las dos edades. Y después también tenemos lo que es precisamente el desarrollo de metodología de cara a poder implementar, a poder dar herramientas, no solo a los profesores y maestros o maestras, sino también fuera de lo que es el entorno formal. Porque lo interesante de esto es que como está en la nube, incluso pueden ser actividades extracurriculares, pueden ser actividades que se gestionen como una actividad de una biblioteca, por ejemplo. O de un campo, estos campamentos urbanos tan de moda últimamente, ¿no? O sea, que incluso los niños y los jóvenes pueden, incluso adultos, pueden trabajar desde casa y trabajar en red. Es fascinante todo lo que se puede hacer. Muy bien. Además, ya se nos agota el tiempo, pero no quiero terminar sin indicar, además, en este mismo sentido, de que el módulo que impartes sobre este tema, precisamente en el curso que tenemos de animación a la lectura 2.0, aquí en la UNED, es de los temas que más ha gustado precisamente, porque en ese curso pues participan no solo docentes, profesores, educadores de todos los niveles, sino también bibliotecarios, ¿no? y personas que se dedican a otro tipo de actividad cultural. Y precisamente este tema encaja muy bien porque no es nada académico y, como tú dices, genera un espacio de aprendizaje, pero no curricular. Es decir, que puede ser escolar, aprendizaje escolar, pero también podría ser de un taller de animación a la lectura, podría ser de actividades de una biblioteca, de una asociación de vecinos, cultural, etcétera. Correcto. Por lo tanto, animamos, en efecto, a los que nos están escuchando a intentar curiosear y aprender más de este tema. Y finalizamos ya, no sin antes darte mis máximas gracias por haber compartido tu tiempo y también todo tu saber y tu experiencia con nosotros hoy. Muchas gracias, Madelón. Muchas gracias a ti, Tiberio. Desde aquí invitamos a todos a acercarse al curso de formación permanente de la UNED, Animación a la Lectura 2.0, del que tienen toda la información en nuestra página web, uned.es. Así despedimos a su director, Tiberio Feliz, profesor de la Facultad de Educación, y a Madelón Lánchez, de la empresa Magic Tiles.